La misma palabra de Dios es un mensaje que tiene vida, es un mensaje de naturaleza espiritual, es un mensaje que tiene poder y es un mensaje que tiene un propósito, y ese propósito se cumple en tu vida. Hay una palabra de Dios que se va a cumplir en tu vida, hay una palabra de Dios que se va a manifestar, va a hacer aquello para lo cual Dios la envió en ti, para tu vida. La palabra trabaja, la palabra comienza a actuar, comienza a realizar aquello para lo cual fue enviada. La palabra de Dios trabaja y por consiguiente la palabra de Dios te va a dar resultados. Gloria a Dios, el que esté creyendo esto, el que esté recibiendo desde ahora en adelante, que se despierte un amor, una pasión por escudriñar la voz de Dios escrita en la palabra. Dios te habla a través de su escritura. Venimos predicando sobre la serie La Voz de Dios y he tenido la oportunidad de enseñar sobre la voz audible de Dios, que Dios ha hablado a nosotros con su voz y la hemos podido escuchar. Está escrito en la palabra y aún nos sigue hablando con su voz audible. De la otra forma en que Dios se comunica con nosotros y escuchamos su voz es a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos guía en toda verdad. El Espíritu Santo de Dios que nos revela todas las cosas, nos enseña todas las cosas y nos muestra las cosas que han de venir. Y para hacer todo esto, el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y hoy quiero enseñarles y predicarles de la otra forma en que escuchamos la voz de Dios. Y es a través de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Dice la escritura que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y muchos de nosotros hemos estado ignorando el poder de la palabra de Dios, y que verdaderamente la palabra de Dios no es como un cuento de hadas o una historia simplemente, sino que tiene un mensaje que proviene directamente de nuestro Creador. Esa es la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos habla a nosotros. Yo estaba completamente divorciado completamente de la palabra de Dios. No quería saber nada de una Biblia. Cuando me dan una Biblia la escondía o la refundía yo mismo, porque no quería estar ni cerca a la palabra de Dios. De lo que nos estamos perdiendo, tantas personas ignorando el mensaje divino de Dios. Es la palabra de Dios escrita para que nos hable a nosotros, nos transmita un mensaje, nos entregue su verdad, nos entregue lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Y es poderoso. Hoy yo creo que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar de la urgencia que hay en que tú debes de tomar la palabra de Dios de una forma seria, la palabra de Dios, darle la importancia y mirar y descubrir el tesoro que hay en la palabra de Dios. Te quiero llevar al libro de 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos en toda justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios, la escritura, es inspirada primeramente por Dios, o sea, proviene de nuestro Creador.
Y es para nosotros, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en toda justicia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros, tú y yo, que me estás viendo al otro lado, que tú seas capacitado, capacitada para la obra, toda buena obra que Dios tiene para tu vida. O sea que la palabra de Dios, siendo inspirada por Él mismo, es para tu bien. Es para que tú puedas aquí en este planeta, puedas vivir el plan que Dios tiene para ti. Te está capacitando a través de la palabra. Y hay muchas personas que no pueden ser capacitadas ignorando la palabra de Dios. Hello. Tú necesitas de reconocer la palabra de Dios. Tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Porque cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, estás recibiendo el mensaje hablado de Dios a ti. Hay un mensaje para ti. Y todos los días tú puedes recibir ese mensaje. ¿Sabías que la palabra es la forma más común y más efectiva en la que Dios nos habla a nosotros? No hay otra forma más efectiva en este momento, más común, en que Dios nos hable todos los días. Tú puedes recibir palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, un mensaje de Dios cuando tú te sumerges y comienzas a recibir y comienzas a escudriñar y comienzas a meditar en aquel mensaje que proviene de Dios. Oh my God. Por eso está escrito, y esto es una revelación que debemos de entender. En el capítulo 1 del libro de Juan, dice claramente que en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Oh my God. Y dice que en el libro de Juan dice también que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos nosotros su gloria, llena de gracia y llena de verdad. Esa gloria, la gloria de Dios, llena de gracia y de verdad, refiriéndose a Jesucristo que se hizo carne. La misma palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo representa lo que Dios quiere hablar. La palabra tiene la esencia de Dios. La palabra tiene la esencia de Cristo. Oh my God. ¿Para qué? Y para testificar de aquello, para ratificarla, el mismo Jesús citó la Escritura, citó la Biblia, de lo que Él mismo había inspirado a otras personas a escribir. Oh my God, this is amazing. La Escritura tiene un origen espiritual, toda la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice claramente en el libro de Juan 6:63, dice que el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. O sea que lo que tú estás leyendo, lo que tú estás meditando, no es simplemente una palabra. Es algo que tiene vida. No es simplemente un sonido con un significado.
No es simplemente un sonido con un mensaje. No, no, no. La misma palabra de Dios es un mensaje que tiene vida. Es un mensaje de naturaleza espiritual. Es un mensaje que tiene poder y es un mensaje que tiene un propósito, y ese propósito se cumple en tu vida. Oh my God, yo no sé si alguien ya comenzó a recibir la revelación y la necesidad que tú tienes como hombre y mujer de Dios de escudriñar la palabra y de alimentarte de ella, porque esa es la misma voz de Dios, la misma inspiración de Dios hablándote a ti todos los días en los asuntos que pertenecen para tu vida. Oh, my Lord, es importante que tú comiences a ver la palabra de Dios como un tesoro que tú necesitas buscarlo todos los días de tu vida. Por eso mismo, escúchame muy bien, por eso mismo la palabra nos dice en el libro de Hebreos 4:12, nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Paro allí. Es viva y es poderosa. Repito, la palabra de Dios tiene vida. Tú no estás leyendo algo sin vida, algo que no tiene sentido. No, tiene vida y tiene poder. Y dice: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabías que tú estás hecho de tres partes? Todo nuestro ser consta de cuerpo, de alma y de espíritu. Y dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, hasta los huesos, hasta lo más profundo de tus huesos, o sea, hasta el cuerpo. La palabra la podemos catalogar como el único instrumento celestial en toda la creación que puede impactar al mismo tiempo tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. La palabra es la única figura espiritual, llamémoslo así, con el poder para poder penetrar y hacer algo y ser efectiva, llevar una misión en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Oh my God. La misma palabra, escúchame muy bien, es la medicina que puede sanar todo tu ser sin efectos secundarios. Oh my God. Yes. Porque es que la escritura dice: la palabra es medicina para todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo es medicina. La misma palabra te puede sanar de una depresión sin que tú necesites de tomar unas pastillas que te pongan a dormir. La misma palabra de Dios te puede sanar de un cáncer a tu cuerpo sin que tú tengas que usar una medicina que destruya otros órganos de tu cuerpo. Hello. La misma palabra, lo voy a leer en Proverbios 4:22. Dice: ellas, o sea, las palabras de Dios son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo su cuerpo. Oh my God. Que esto haga rema en tu vida. La palabra inspirada de Dios, la que tú puedes leer en la escritura, se convierte en medicina para tu cuerpo. Y tú debes de comenzar a recibir esta revelación. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú la crees, esa palabra, cuando tú la haces parte de tu vida, cuando tú practicas
esa palabra, la pones en práctica. Entonces te estoy hablando a ti que quieres completamente erradicar una enfermedad de tu cuerpo. Comienza a creer que la misma palabra que estás leyendo, estás escudriñando, te puede sanar. Te va a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Yo tuve un tiempo en donde estuve sufriendo literalmente de insomnio. No podía dormir. Pero no fue 1 o 2 días. Fueron semanas enteras sin poder dormir. No sé si tú has experimentado el no poder dormir un día, cómo te sientes al otro día. Y yo entendía claramente que era un ataque del enemigo, pero un día me llegó la revelación de lo que es el poder de la palabra. Dios me habla a través de esa palabra, yo la creo y yo la decreto sobre mi vida, y esa palabra hace su misión. Entonces fue cuando comencé a decretar palabra de vida que hacía oposición completamente a lo que mi cuerpo estaba experimentando. Y comencé a decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oh my God, Salmos 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hoy la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y la repetía y la repetía y creía, y yo meditaba en esa palabra en la mañana, en la noche, durante todo el tiempo que no podía dormir. Me levantaba y alababa al Señor y predicaba esa palabra y la decretaba y simplemente la creía y decía: Señor, gracias Padre amado, porque mi cuerpo duerme, mi cuerpo descansa en el nombre de Cristo Jesús. Y fue así como este cuerpo recobró su sueño, el descanso, y todo insomnio salió. Todo el ataque del enemigo se fue completamente destruido, porque la palabra de Dios tiene poder y algo que está haciendo. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 55:11. Dice la escritura, te lo voy a leer: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Si alguien puede creer esto, si alguien lo puede recibir hoy, la palabra que sale de mi boca, hijo, hija mía, dice Dios, no regresará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Hay una palabra de Dios que se va a cumplir en tu vida. Hay una palabra de Dios que se va a manifestar. Va a hacer aquello para lo cual Dios la envió en ti, para tu vida. La palabra trabaja. La palabra comienza a actuar, comienza a realizar aquello para lo cual fue enviada. Entonces, el problema cuando no vemos resultados no es de la palabra. El problema cuando no vemos resultados es de nuestro corazón. Si tú comienzas a analizar la parábola del sembrador, nos lo dice claramente. 4 tipos de terrenos. La semilla fue sembrada en el camino, en el terreno pedregoso, en el terreno lleno de espinos, pero también en terreno fértil. La palabra
siempre será la misma y tendrá siempre el poder y viene a hacer aquello para lo cual fue enviada. Pero tu corazón puede ser el pedregoso, el de espinos, el del camino, o puede ser el del terreno de tierra fértil. Oh my God. Cuando tú tienes ese terreno de tierra fértil, esa semilla sembrada en ti puede producir el 30, el 60 y el 100 por uno. Oh my God, ese es el fruto. ¿Cuánto tú puedes recibir de Dios? ¿Cuánto fruto tú puedes dar? ¿Cuánto tú puedes realizar? Cuando tú verdaderamente permites que la palabra de Dios sea sembrada en un corazón fértil, en tierra fértil. My Lord Jesus, hay muchos de nosotros que tenemos que hacer algunos ajustes a nuestro corazón. Y la misma palabra se encarga de eso. Escucha la palabra de Dios, que la palabra de Dios, dije al principio, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye. ¿Para qué? Para que tú estés preparado para toda buena obra. Esa es una de las funciones de la palabra preciosa de Dios. Al punto que la palabra de Dios te debe de prosperar en todas las áreas de tu vida. Espérate un momento, no me vas a cambiar, te estoy hablando lo que dice la Escritura y te voy a llevar allí a la Escritura. Dice en Proverbios 16:20, lo dice claramente, dice, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Repito, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que atiende, el que cree al Señor. No hay duda alguna que el que atiende, el que medita y el que cree y pone en práctica la palabra prospera en todas las áreas de tu vida. Dios te está hablando con su palabra. Tú quieres prosperar no solamente con tu cuerpo físicamente, espiritualmente, financieramente, con tus relaciones. Atiende a la palabra, atiende al mensaje que Dios te está dando a través de la Escritura. La misma Escritura te está hablando para llevarte a otro nivel, para llevarte a otra dimensión de vida, que esa es la que quiere Dios para ti. Oh my God, alguien necesitaba escuchar esto. ¿Qué nos garantiza esto? La misma palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios es perfecta, es intachable. Te voy a leer el Salmo 18:30. Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La palabra nunca te va a fallar. Jamás te va a fallar la palabra de Dios. Jesucristo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Y dice Juan que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra se hizo carne y estuvo entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Cuando tú estás creyendo en la palabra, cuando tú estás meditando en la palabra, cuando lo estás haciendo vida, estás haciendo vida en ti toda la manifestación de Jesucristo. Oh my God. La palabra de Dios es perfecta, es inquebrantable. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios trabaja. Y por consiguiente la palabra de Dios te va a dar resultados. Gloria a Dios, el que esté creyendo esto, el que esté recibiendo desde ahora en adelante, que se despierte un amor, una pasión por escudriñar la voz de Dios escrita en la palabra.
Dios te habla a través de su escritura. Oh my God. Por eso nosotros podemos vivir en la palabra y de la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan, en Mateo 4, en el capítulo 4, Jesús mismo le responde al diablo. Le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Respondiéndole al enemigo la tentación, le contestó, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra, de toda palabra que proviene de la boca de Dios, tú puedes vivir. Tú te puedes alimentar, tú puedes ser libre, tú puedes ser sano, tú puedes conquistar, tú puedes avanzar, tú puedes llegar a ser la persona que Dios destinó que tú fueras. Cuando tú atiendes a la palabra de Dios. Hay muchos que están distraídos, hay muchos que están perdidos, hay muchos que se han extraviado, hay muchos que han dado retroceso y retroceso en vez de avanzar. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú estás llamado para avanzar, para conquistar, para ser victorioso, para alcanzar todos los planes que Dios ya destinó para ti. Hay algo grande que Dios quiere comenzar a ti y hoy tú el Espíritu que Dios te entregó, te está avivando a que comiences a escudriñar el mensaje de Dios, la palabra de Dios que te va a hablar, te va a hacer reflexionar, te va a hacer cambiar, te va a dar un propósito de vida, te va a dar una dirección, te va a mostrar el próximo camino. Ese es Dios hablándote. Oh my God. La palabra de Dios hace todo lo que ella dice que va a hacer. Todo, absolutamente todo. Hay una conversación que Dios tiene con Jeremías. Y esta conversación me dio otra perspectiva espiritual de nosotros como hijos de Dios. Está teniendo una conversación y dice en Jeremías capítulo 1, en el versículo 4, dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a mí. Eso es Jeremías diciendo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Eso ya hizo Dios contigo. ¿Quién lo cree? Dios te conoce desde antes de que fueras engendrado y que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya Dios te conocía, ya Dios te había apartado. Diga amén, amén y amén. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Medita en esto. Dios también ha puesto en tu boca las palabras del mismo Dios a través de la escritura que tú estás leyendo. Medita en esto. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler, para construir y para plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. ¿Has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Dios está alerta para que se cumpla la palabra de Él en tu vida. Oh my God, Jesus. Dios mismo te está hablando con su palabra y te está dando autoridad con su misma palabra para destruir, para demoler toda
obra del diablo. Él te está dando autoridad con su palabra para construir y para plantar lo mejor para tu vida. Yo no sé si alguien está escuchando esto. Dios mismo va a estar alerta para cumplir su palabra que tú estás creyendo. Él mismo la va a confirmar con milagros, la va a confirmar con señales, la va a confirmar con prodigios que la acompañan. Dios te está hablando con su palabra. ¿Cuántos lo creen hoy y cuántos lo reciben hoy? Amén. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios ha despertado hoy algo nuevo en ti. De pronto te habías adormecido. De pronto te habías aislado un poco de esa búsqueda íntima de la voz de Dios a través de su palabra. Dios te habla a través de su escritura. Fue inspirada por Él para ti. Y si hoy sentiste del Espíritu Santo de Dios reconectarte, si hoy tú por primera vez sentiste la necesidad de aceptar a Jesucristo, si sentiste la necesidad de aceptarlo, hoy tú tienes la gran oportunidad de tu vida de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y que toda tu vida y tu eternidad sea cambiada. Hoy te quiero hacer una invitación muy especial para que tomes ese paso y simplemente lo haces confesando con tu boca y creyendo con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y voy a guiarte en esta oración y tú la vas a repetir creyendo. Padre Celestial, hoy reconozco que yo he pecado. Reconozco que me he apartado de ti. Hoy más que nunca necesito de tu presencia en mí. Y hoy decido aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, cuando tú haces esta oración creyéndola de corazón, recibes salvación y vida eterna, y todos tus pecados son perdonados. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido al reino de los cielos. Hay algo grande que Dios tiene para ti. Hoy mismo comienza a escudriñar su escritura, comienza a escuchar la voz de Dios a través de las palabras escritas y comienza a ser de los que son receptores de la palabra viva y eficaz que Dios tiene para ti. La palabra que no regresa a Él vacía, sino que vuelve con aquel propósito con el cual la envió. Te felicito por tu decisión. Sé que vienen cambios grandes a ti también, que has decidido activarte en la lectura y en meditar la palabra de Dios y en escudriñarla todos los días de tu vida. Te quiero felicitar a ti también que nos estás viendo y te estás conectando a través de Facebook y YouTube. Queremos que nos sigas también en Instagram, Pastor Oscar Torres. Yo sé que va a ser de gran bendición. Y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Felicidades.